Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Vamos a empezar este encuentro tan maravilloso con el Señor. Empezamos entonces en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre poderoso del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial precioso, te damos gracias por tu gran amor y misericordia, porque tú nunca nos abandonas, porque tú siempre nos das lo mejor de lo mejor. Gracias, Papito Dios, por el regalo del Espíritu Santo, porque eres tú, maravillosa majestad, que tomas el control de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, para que tú hablas y sabemos que tú hablas a través del que te ama. Y nosotros te amamos y te reconocemos que tú eres el dador de la vida, porque a través de ese soplo precioso dado por ti, nosotros nos convertimos en los preciosos hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza. Y si somos a imagen y semejanza, el amor está en nosotros. Y eso implica que somos sus hijos más amados, sus hijos predilectos. Bendito y alabado seas tú por ese privilegio que tenemos de reconocernos como tus hijos amados. Por eso en este momento te suplicamos, amado Espíritu de amor, que nos hables a nuestros corazones, porque fácilmente nos sentimos heridos, fácilmente nos sentimos que nos atacan, fácilmente sentimos, Espíritu de amor precioso, que caemos de pronto mal a las personas, que no estamos bienvenidos tal vez, y eso nos llena de dolor, nos llena de rechazo, nos llena de amargura, y en ocasiones nos sentimos que estamos completamente solos. Majestad divina, háblanos a nuestro corazón que necesitamos, porque somos muy débiles, muy débiles. Necesitamos fortalecer nuestro corazón con tu fuerza, con tu presencia. Fortalecer nuestro corazón de tu gracia, que es la presencia viva de nuestro Padre Dios. Por tanto, nos entregamos a ti y que tu palabra realmente quede grabada en nuestro corazón con letras de fuego y que no se nos olvide y la podamos poner por obra. Lo que, Papito Dios, gracias por darnos la presencia del Espíritu Santo, y para ti sea la gloria, la alabanza y el honor por siempre. Amén y amén. Bueno, Moniquita, ¿qué te parece el tema que vamos a trabajar en este momento? Que es realmente el sentir nosotros adoloridos porque ha habido una traición, porque nos sentimos de pronto menospreciados, porque no nos sentimos amados, porque hemos dado la confianza a alguien que no ha sabido responder y siempre de pronto nos sentimos muy mal. Y creo que tú tienes mucho testimonio para dar con respecto a la traición, porque de una u otra forma, pues no solamente Rafa, sino muchas actitudes que yo asumí contigo y que te hirieron mucho el corazón, Moni, porque no fue solamente el hecho de haberte traicionado, sino de igual manera también en muchos momentos hasta con el mismo dinero. Entonces sé que este tema va a ser de mucho interés para ustedes. Moniquita, ¿qué te parece el tema de este momento? Interesante el tema del día de hoy. Es un tema que definitivamente a todas las personas pues nos ha sucedido en algún momento, porque yo digo que todas las personas hemos vivenciado esa parte de la traición. Y mientras que Rafa hacía la oración y hacía esta introducción, definitivamente venía a mi mente la situación de Adán y Eva, no sé por qué, el momento especial donde ellos
aceptan las ideas del mal, y pienso que ese fue el primer momento que el ser humano vivencia el traicionar a alguien. Definitivamente fue el momento más duro, yo creo, porque pues me supongo que ese papá tan espectacular que nosotros tenemos, habiéndonos creado, esperando que de nosotros una respuesta, una obediencia, un amor, una alabanza, bueno, todo lo que él esperaba, porque fue con lo que las cualidades que él nos creó precisamente por ser imagen y semejanza a él, pues es el primer momento donde hay una fuerte traición. Se traiciona esa confianza que Dios nos había dado, y desafortunadamente dice la palabra que lo que uno siembra recoge. Y a partir de ese momento la traición entra en la vida del ser humano, en la vida de toda la humanidad, y es lo que nos ha como que acompañado durante todos los años de creación de la humanidad, la traición, porque en grandes o pequeñas medidas, pero absolutamente todos tuvimos que experimentar la traición, y no quedó exento Jesús también de experimentar la traición por Judas, que fue el primero, pero también yo siento que uno se siente traicionado cuando uno se siente abandonado. Entonces, absolutamente todos hemos experimentado la traición, y pienso que son las cosas que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a levantarnos, a restaurar en nuestras vidas, para sanar el corazón que nos ha dolido, que nos ha hecho sentir mal, que nos ha hecho sentir con deseos de obrar incorrectamente, o de vengarnos, en poca palabra. Es importante que nosotros entremos realmente a sanar nuestro corazón herido a causa de la traición. Es verdad, Moniquita, porque a veces uno habla desde lo que ha vivenciado, ¿no? O sea, porque sí ha habido mucha traición, y es cuando uno deposita. ¿Qué es la traición? Cuando uno deposita la confianza en alguien o en algo, y esa persona no responde a nuestras expectativas, y eso hace que pues nosotros lleguemos a experimentar, como bien decía Mónica, primero resentimiento, ¿no es cierto?, hacia esa persona, deseos de venganza, queremos definitivamente que no esté más en nuestra vida, queremos sacarla de nuestro corazón, porque nos sentimos traicionados. Igual porque de una u otra forma no solamente es que la persona busque a una mujer o busque a un hombre o se vaya de nuestra vida en ese sentido, sino también por su actitud, ¿no es cierto? Porque uno da mucho y recibe poco, recibe migajas, y ni siquiera migajas. Se entrega mucho amor, y de por sí la respuesta que se recibe del otro pues es muy insignificante, y antes al contrario se reciben malas palabras, maltratos, desamor, y inclusive se recibe ¿qué? Ni siquiera dinero en ocasiones, ¿no? Entonces a la otra persona le toca trabajar mucho más, mantener el hogar, mantenerse ella misma, porque la otra persona se desconectó completamente y perdió el amor. Eso pues lleva muchas consecuencias, y esa falta de presencia de la otra persona o la actitud negativa en contra que hizo de nosotros pues hace que inclusive lleguemos a tener tanta amargura en nuestro corazón que nos llegamos a enfermar, o sea, empiezan a presentarse malestares, y como ya sabemos pues muchas enfermedades físicas, muchas enfermedades del ser humano se derivan por parte somática, o sea, se somatiza la situación que se está llevando con respecto a ese problema, y somatizar es llevarlo al cuerpo. O sea, y alguien me decía en estos días, es que tengo en este momento un problema de sobrepeso, y yo estoy consciente que ese problema de sobrepeso es debido a las dificultades que tengo a nivel emocional por los problemas que tengo con mi esposo. Entonces Moni, ¿sí ves? O sea, la traición juega de una manera algo muy fuerte en nuestras vidas,
en cuestión de daño no solamente físico, sino también espiritual y psicológico. Inclusive nos volvemos personas demasiado temperamentales, demasiado respondemos fuerte, o demasiado depresivas, sumisas, desesperanzadas, que quiere decir que ya no le encontramos sentido a la vida y caemos en estados profundos de depresión, ¿no? Que inclusive se tiene que llegar hasta la parte psiquiátrica de medicación o estar en centros psiquiátricos, y hasta se pierde la cordura, Moni. O sea, ya incluso personas que llegan a tener ya unas psicopatologías profundas donde hay temores ya demasiado profundos, unas neurosis que son unos temores bien fuertes, inclusive ya la gente pierde el contacto con la realidad y se queda como un autómata completamente debido a esas situaciones de engaño. Eso creo que tenemos que atenderlo, Moni. ¿Y cómo se atiende? Alguien me preguntaba, me hicieron una pregunta sobre cómo hacer con un hijo rebelde. Y le dijo, pues miremos la palabra, aquí lo que nos dice, porque es a la luz de la palabra. No es a la luz de la ciencia ni lo que es en las estadísticas, sino qué es lo que nos enseña la palabra con base en la traición. Tú, Moni, nos decías que en la Biblia aparecen varios temas y nos recordaste Génesis, que fue lo primero que llega con Adán y Eva, porque fue la primera traición. La confianza que Dios deposita en el ser más perfecto de la creación, que se llama Adán, hecho imagen y semejanza de Dios. Tanta confianza depositó Dios en él que lo traicionó a Dios. Y después de haber depositado tanta confianza en Adán, pues Adán, obvio que hace eso. Igual Adán se ve traicionado por Eva. Y si seguimos mirando, inclusive Abraham, su sobrino Lot, lo traiciona. Y si nos podemos ver los hijos de Isaac, ¿no es cierto? Los hijos de Isaac tuvo 2 hijos, que fue Jacob y que fue Esaú, ¿no es cierto? Y Jacob traiciona a Esaú. Por eso Jacob significa el que traiciona, ¿sí? El engañador. Entonces, y él era el segundo, no era el primogénito, y necesariamente también se ve engañado. Y Jacob y Esaú pues asumen una actitud ante su hijo, ante su hermano, porque su mamá obvio que incidió para que lo traicionara, su propia mamá. O sea que ahí la Biblia nos está hablando de cosas muy impresionantes, y si seguimos viendo, pues en la Biblia aparece bastantes guerras debido a muchas traiciones, pueblos que se traicionan a los otros, y así sucesivamente. Pero llegamos a nuestro amado Jesús de Nazaret, Moni. La traición que hizo, por ejemplo, bien tú lo cuentas, de Judas. Pero es que muchos antes que Judas, mi amor, lo traicionaron. El mismo pueblo de Israel, que fue, imagínate que él, el propio Creador, viene ante su pueblo y su pueblo lo traiciona, que hasta lo lleva hasta la cruz. ¿Y qué decir de Pedro, por ejemplo? Lo traiciona cuando realmente sale corriendo y lo niega 3 veces. ¿Y la actitud de Jesús cuál es? Entonces, eso es bien interesante. El tema definitivamente me parece que es bien importante. Pero antes de eso quiero contarles una historia que me llamó mucho la atención. Estamos haciendo un seminario pues de matrimonios y divorcio, y dentro del seminario alguien me contó, me dijo, estoy desesperada, me dijo una señora, muy desesperada, porque en este momento, a pesar del seminario, pues me siento que realmente soy la hija de Dios, me siento muy amada por Dios, pero en este momento tengo mucho dolor y no sé qué hacer. ¿Me podrías aconsejar? Me preguntaron. Mi esposo en este momento se puso su mejor traje, se echó loción y se fue para donde su amante. Y yo sé que va para donde su amante porque él ya me lo dijo directamente. Y eso a mí me duele profundamente en el alma porque me siento traicionada. Entonces me sorprendió y le dije, bueno, ¿y por qué no haces lo mismo? Dijo, ¿cómo así? Entonces uno puede pensar que un clavo saca otro clavo. Entonces yo le dije, ¿por qué no vas y te pones tu mejor traje y te echas tu mejor loción, si ves tu mejor perfume, perdón, y te vas para donde tu amante? Me dijo, pero es que yo no lo he traicionado a él.
¿yo a dónde me voy a ir? Dijo, pues vete para donde tu amante, vete para donde tu amor de los amores, vete para donde Jesús de Nazaret, vete para la iglesia. Y entonces ella quedó sorprendida y me dijo, ¿de verdad, no? Le dije, claro, pero vete para allá sin resentimiento, sin amargura y sin el deseo de venganza. Vete porque tú tienes un amante mucho más hermoso, alguien que te da de todo, alguien que te genera paz. Mientras que la amante de tu esposo, lo único que le genera es incertidumbre, miedo, le genera miedo y sobre todo una falsa felicidad. Mientras que tu ser, tu amado, el verdadero amado, te va a dar a ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo en el espíritu. Y efectivamente, ella se fue y yo le había pedido que por favor después me contara cómo había sido su experiencia. Y qué curioso, después de un buen momento, cuando ella ya llega, después de haber estado incluso en Eucaristía, me dijo, Rafa, imagínate lo que me sucedió. Me fui para donde el amor de mis amores y me fui de verdad con mucha humildad. Me puse el mejor traje, me sentí espectacular porque la palabra era para mí. Me hizo sentir mi papá Dios que yo era la niña de sus ojos, que Él nunca me abandonaba y que por más que padre o madre me traicionaran y me dejaran, Él nunca me dejaría. Y me fui a confesar antes de recibirlo, así como en cuerpo y en sangre. Y fue muy curioso, el sacerdote me dijo lo mismo que tú, o sea que reafirmó lo que tú me estabas diciendo, porque definitivamente sí tenemos que encontrar a nuestro Padre Dios. Ese cuento, esa historia, porque no es cuento, es una historia real, de la vida real, me hace pensar en mi Jesús, Moniquita. Porque miran la actitud con Pedro, que a mí me llama mucho la atención, cuando Pedro lo engaña por tercera vez. Y fue lo que dijo él, ¿no? Inicialmente, mira, le dijo, ¿me amas? Dijo, claro que sí, Señor, yo te amo y realmente voy a hacer lo que sea posible porque yo no te voy a engañar en ningún momento. ¿Te acuerdas? Y Pedro entonces, Jesús le dijo, ¿seguro que no me vas a engañar? No, yo daría la vida por ti. ¿Te imaginas lo que es en el altar? Igual, idéntico. Yo doy la vida por ti. Yo soy capaz de sacrificarme en lo bueno, en lo malo, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en todo. Entonces uno siente que realmente allí se entregaron completamente como Pedro. Porque es que uno se casa, es con Jesús. Eso fue, qué pena dentro de la historia, se me olvidó decir eso, porque es que yo le dije, es que tu esposo no sabe con quién se casó, es que tu esposo no es tu esposo, tú te casaste con Jesús en el altar, le dije a la señora, y si te casaste con Jesús en el altar, tu esposo simplemente es el instrumento para sentir el amor de tu papá Dios, porque te casaste con Jesús a través de tu esposo. Por tanto, vete a donde tu amante, vete a donde tu amigo, vete donde tu verdadero esposo, donde tu Señor de señores, que es mi Jesús de Nazaret. Así le decía a esa señora. Entonces es bien curioso con lo que pasa con Pedro, para retomar la historia, porque Pedro, cuando él lo traiciona por tercera vez, si te das cuenta, después de haber dicho que él daría la vida por Jesús, y Jesús lo confronta, listo, me vas a dar la vida por mí, entonces mire, verás que antes de que cante el gallo 3 veces, tú ya me habrás traicionado. Y efectivo, cuando tenían a Jesús allí prisionero, pues Pedro, pues muy orondo, allí estaban haciendo una fogata, se estaban calentando porque era de noche, y entonces en ese momento Pedro, porque una señora lo confronta, lo niega 3 veces a mi Jesús. ¿Cuál fue la actitud de mi Jesús con el engaño de Pedro? Cuando Jesús resucita, pongan cuidado a esta historia tan linda, Jesús resucita y Él va caminando por la orilla del lago Tiberíades, cuando sus apóstoles, todavía llenos de temor y de miedo, allí está Pedro, y están pescando. Y entonces Jesús desde la orilla les dice, lancen la red. Y en ese momento fue curioso, cuando lanzan la red, pues tienen esa pesca milagrosa tan maravillosa, y mi Jesús... Entonces Pedro se queda mirando y reconoce a Jesús. Y yo creo que él con un sentimiento de culpa. ¿Se imaginan ustedes lo que va a pasar más adelante cuando realmente aquel que ha traicionado se dé cuenta quién es él? Y empieza a reconocer quién es el Señor, porque tarde que temprano toda rodilla se doblará, dice la palabra. Y si toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor, ¿se imaginan ustedes el llanto y temor y terror que se sentirá?
Dice que será hasta el crujir de dientes. Yo no sé si ustedes han experimentado cuando alguien tiene temor que empieza a rechinar los dientes de la misma impresión y el miedo. Y cuando uno reconozca que el Señor es el Mesías y que reconozca que uno se alejó de Él, eso es el dolor más tremendo. Yo creo que en ese momento Pedro, cuando lo ve a Jesús, siente un dolor tan profundo y al mismo tiempo pues alegría de poderlo ver. Pero siente dolor porque recuerda que lo traicionó. Y se lanza, y ahí sí se acordó que era nadador, porque se acuerdan que la otra vez cuando iba caminando sobre las aguas se empezó a hundir, porque se olvidó que era un nadador experto. Y se va nadando hasta la orilla y se encuentra con mi Jesús. ¿Y sabe qué estaba esperando Pedro? Que mi Jesús le pegara, le decimos aquí en Colombia, un repelo, ¿no? Que le diera un repelo, que lo regañara, que le dijera quién sabe qué cantidad de cosas, que le pegara pues de pronto su llamado a atención bien fuerte. Y mi Jesús, después de que él no le dice nada, comparten un poco, pero después le empieza, mira lo que hace mi Jesús tan lindo, le empieza a sanar su corazón, porque esa es la actitud de mi Jesús, esa es la actitud de mi Jesús. Mi Jesús está en la fogata, espera el mejor momento, no es inoportuno, espera el mejor momento. Y cuando en ese momento, cuando están compartiendo a nivel de comunidad, le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Ay, qué dardazo tan fuerte, ¿no? Porque automáticamente él recuerda cuando lo engañó por primera vez, cuando le dijo, yo no lo conozco a ese hombre. Y cuando mi Jesús estaba en la peor de las condiciones, cuando lo han golpeado, cuando está allí prisionero, y dice, yo no conozco a ese hombre. Y mi Jesús le dice, ¿tú me amas? Y yo siento que él sintió, pienso que él sintió en su corazón como un fuerte golpe, porque fue una palabra de amor, porque el amor confronta. Tarde que temprano, el amor verdadero confronta fuertemente. Y Pedro creo que agacha la cabeza y dice, sí te amo, cuando antes lo había negado. Segundo momento. Pedro, ¿tú me amas? Yo creo que Pedro sentía, se imaginan ustedes ese dolor tan tremendo en su corazón, y sintió tristeza, no por lo que le decía a mi Jesús, ni porque Jesús estuviera dudando de su amor, sino porque él se estaba viendo cuando lo traicionó aquella noche. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y dice, apacienta mis corderos. Tremendo. Y por tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Bendito sea mi Dios. Acordémonos que Pedro le había dicho que él daría la vida por Jesús, y después lo traicionó. Y posteriormente mi Jesús le hace sentir que ahora sí, con amor, le estaba restableciendo el amor de Jesús, o sea, el amor hacia Jesús a través del dolor, porque pensar en Jesús es pensar en dolor y pensar en amor, pero un amor que transforma y libera. Y Pedro se siente tan triste, Señor, ¿dudas de mi amor? Te aseguro que te amo. En ese momento Pedro queda sano y Jesús le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Qué hermoso. Le sanó y lo puso por ministro de la iglesia, porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la iglesia de Jesús, la iglesia maravillosa que es el amor, que se fundamenta en el amor, no en templos, porque eso dice mi Señor, ¿sí ves? Sino el templo más hermoso de todos es el corazón del hombre, donde está el amor. Ya nosotros como hombres pues hemos construido los templos, y allí pues obvio que se presenta mi Jesús sacramentado en cuerpo y sangre, pero la mayor iglesia de mi Señor se fundamenta en el amor. Y para nosotros poder sanar esas heridas que nos causan es a través del amor, pero el amor solamente lo coloca la presencia del Espíritu Santo, porque con nuestras fuerzas no podemos, porque debido a la traición nos volvemos personas rencorosas, personas
demasiado odiosas, personas que queremos realmente pagar mal con el mal que nos hacen. O sea, vengativas, Moniquita. ¿Qué te parece? Sí, Rafa, y definitivamente nadie está exento de que al sentir una traición, definitivamente uno también actúa desde la misma traición. Miraba yo que era importante nosotros identificar que la traición nos surge precisamente por la ambición de querer tener más, de ser ganador y demás. Entonces tú dirías, bueno, pero Pedro, ¿por qué habría engañado a Jesús? Si él lo que hizo fue negarlo. Y yo pienso que en el corazón de Pedro también le da temor, porque él pensaba que Jesús era un ganador, y al ver a un Jesús prisionero, un Jesús que está allí, a lo mejor le da temor esa situación, porque pues ellos sentían que era el rey, ¿no? O sea, ellos creían que era el rey, pero a veces uno considera que las cosas son de tipo humano. O sea, la ambición es de tipo humana, el querer ganar es de tipo humano. Y acordémonos que solamente hasta después de la muerte de Jesús y después de ese Pentecostés, de esos 50 días de oración que pasan ellos, realmente vienen a recibir el Espíritu Santo, que les da la posibilidad de entender cuál era el triunfo que iba a tener Jesús. Entonces es muy factible que Pedro, o sea, mientras tú hablas todo ello, el Espíritu Santo nos va hablando, y yo percibo que Pedro de pronto quería estar dentro de ese equipo ganador, como muchas veces ese esposo que de pronto quiere es ambicionar otros cariños, otras formas de sentir, de experimentar. Todo eso es humano, eso es una situación de placer básicamente, o sea, es algo carnal. Venía pensando también en estos días, escuchaba una frase que me pareció muy interesante, y es que, o sea, la vida es sufrimiento, escuchaba yo, y el sufrimiento se da es por el deseo de poseer. Entonces ahí estamos viendo la situación de que cuando nosotros vemos la vida solamente desde el plano humano, donde todavía no hemos nacido al espíritu, desafortunadamente nosotros vamos a caer en esa situación de traición, de engaño. Adán ambicionó, porque ¿cuál fue la situación que le hizo ver Satanás a Adán? Ambicionar el querer ser como Dios. Y cuando él ambiciona algo, él entra en ese proceso de la traición. Cuando el esposo ambiciona tener otros afectos, entra en el proceso de la traición a su esposa. Cuando los hijos ambicionan tener libertad, tener como esa autonomía, entonces traicionan esa autoridad de los padres. De pronto algún compañero ambiciona algo que tú a lo mejor tienes y desafortunadamente hace que te traicione. Es curioso, pero ese deseo de poseer, que es de carácter humano, desafortunadamente es el que nos puede llevar a la traición. Y desafortunadamente, cuando yo ambiciono tener el control en mi casa como mujer, desafortunadamente también llevo a traicionar a mi esposo, porque es que no necesariamente necesito tener otro amigo, no necesito tener otro amor, solamente necesito tener otras personas para hablar mal de mi esposo y hacerlo ver mal. Eso es traición, porque yo no necesito irme a sentir placer humano, carnal, sino que simplemente placer es poder hablar mal de aquel que supuestamente es mi pareja. Somos uno, supuestamente yo no tendría por qué hablar mal de la otra persona, pero eso también es traición. Entonces yo no me puedo sacar en libertad frente a la traición, porque uno, de mujer, porque mi esposo me mira, no me mira, porque mi esposo me habla, no me habla, porque mi esposo me dio, no me dio, etcétera. Desafortunadamente uno también entra en ese proceso de traicionar a su esposo. Por eso lo importante del ser uno, o sea, es que ser uno es dificilísimo. Ese ser uno, comprenderlo es
tremendo y necesitamos del Espíritu Santo para poder entender qué es ser uno, porque es que tenemos que empezar a entender desde la misma Trinidad lo que es ser uno, y como Jesús sigue diciendo en Juan 17 que nosotros debemos ser uno con ellos, para que podamos entender, o sea, podamos de verdad vivir en esa unidad que el Señor necesita y espera de sus hijos. Entonces, cuando yo todavía tengo mis individualidades, cuando yo todavía tengo mis intereses, mis ambiciones, desafortunadamente, si mi esposo empieza a ponerme algunos obstáculos, yo también traiciono. A lo mejor mi esposo me traicionará porque ambicionará otras cosas, pero desafortunadamente cuando no aprendemos a ser uno, y eso es solo por el Espíritu Santo, definitivamente nosotros podemos fácilmente entrar a la traición a nuestro compañero, a nuestra pareja. Y ahí es donde empiezan las dificultades. Por eso, cuando yo soy capaz de morir a mí, puedo entrar a ser uno con el otro. El asunto es que la pareja, cuando decide ese vínculo delante de nuestro Dios, delante del Señor que nosotros decimos creer, realmente cuando yo tomo ese paso y estoy en unión con mi esposo para ese paso, por eso es que un vínculo no es simplemente porque nos parecemos lindos, porque nos sentimos química entre los dos, no. El ser uno implica que mi esposo y yo estamos en el mismo sentir y nos presentamos delante del altar para que Dios nos ayude a ser uno. Y cuando nosotros ponemos en nuestro hogar a Dios, definitivamente Dios pondrá en nuestro corazón ese dar, el verdadero amor. Porque es que el verdadero amor es lo que Jesús nos enseña, es el dar, no es el ¿qué me va a dar Él? No es qué voy a obtener de Él, o sea, qué voy a ambicionar de mi pareja, no, es qué le voy a dar yo a mi esposo, qué le voy a dar yo a mi esposa. El verdadero amor implica dar, que fue lo que Jesús nos enseñó. Pero nosotros tenemos es un amor ambicioso, un amor interesado. Y cuando ese amor interesado no se siente satisfecho, pues fácilmente yo entro a la traición. Y cuando yo entro a la traición por comentarios, porque no atiendo, porque no cuido, porque no soy agradable y todo, pues tenemos motivos suficientes supuestamente dentro de nuestro corazón para traicionar al otro o a la otra. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos realmente qué está sucediendo con ese uno que juramos ante el altar, porque eso lo juramos delante de Dios. Uno, ser uno, y ser uno es que mi esposo y yo vamos a tener un sueño para alcanzar. Mi esposo y yo tenemos unos objetivos. Yo aporto con lo que yo soy, mis talentos, mis habilidades. Mi esposo aportará con sus talentos y sus habilidades, pero entre los dos tendremos un sueño que conseguir, unos hijos que educar de acuerdo al criterio que los dos hemos llegado a acuerdos, porque esa es la situación. Si somos uno, los dos no nos vamos a poner uno en contra del otro porque este dijo así y el otro dice no, porque lo único que estamos haciendo es una división con nuestro hijo. Entonces, por eso es que es tan importante el ser uno, aún en la autoridad para con nuestros hijos. De resto, si yo voy en contra de una situación con mi esposo para la crianza de los hijos, yo estoy traicionando a mi esposo frente a esa autoridad. Empezando porque yo como mujer debo ser consciente de que siendo él la cabeza, él tendrá una autoridad. ¿Hay algo que me dificulte? Pues yo tengo que hablar con mi esposo para llegar a ser uno y orientar a nuestros hijos y que sean uno en los valores que nosotros vamos a transmitir. Bueno, pues maravilloso lo que dices, Moni. Definitivamente la traición sí hace parte cuando nosotros tenemos, tú hablaste de un principio, sí, pero hay dos principios que nos rigen: el principio de poder y el principio de placer. Si ves que es carnal, lógico, o sea, el poder es mental y el placer es carnal. Nosotros somos tripartitas, Moni,
cuerpo, mente y espíritu. ¿Sí ves? Obvio, si yo estoy realmente, si mi espíritu está encapsulado, si mi espíritu está dominado por la mente, obvio que va a regir el principio de poder. Y si mi espíritu está dominado por el cuerpo, está regido por el principio de placer. Son dos principios, ¿sí ves? Humanos. Y no nos reina el principio espiritual, el principio del amor, que es el único que realmente el verdadero amor, como tú hiciste de una manera bien puntual, énfasis con respecto al principio del amor. Es el que nos debe regir. Si no rige el principio del amor en nosotros, pues fácilmente pues vamos a perder. Entonces tú decías, hay ambición. Claro, es que la mente, el principio de poder, pues nos va a llevar a tener posición, ¿sí ves? Control de todo, dominancia en todo, ¿sí ves? Debido a heridas del pasado, enseñanzas que tenemos de nuestros padres. Mi mamá, mi papá tal vez, entonces nos lleva a tener ese orgullo, esa prepotencia, altivez, ¿sí ves? Y el principio de placer, heridas emocionales. Desde pequeñitos, cuando hemos vivenciado cosas muy fuertes, entonces fácilmente nos vemos como expuestos realmente a caer en cosas netamente placenteras, y el hombre entonces empieza a buscar lo que no se le ha perdido a través de otra mujer, porque tal vez mi mujer ya está viejita, mi mujer no me rinde realmente lo que yo quiero, no responde a lo que yo deseo, entonces necesariamente voy a buscarme a otra mujer diferente. ¿Sí ves? Una mujer tal vez más joven, una mujer aparentemente más linda, una mujer supuestamente más inteligente, pero eso es un engaño porque lo está rigiendo prácticamente su cuerpo, que es el principio de placer. Mira cómo Dios nos está hablando de lindo. Sí, yo personalmente no entendía eso, Moni, y ahorita mira cómo es de hermoso lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, realmente nuestro esposo, nuestra esposa están completamente encapsulados, secuestrados, robados, con su mente entenebrecida, como dice la palabra. Y por eso, ¿qué debemos hacer cuando hay traición, Moni? ¿Qué debemos hacer? O sea, nos toca definitivamente tomar medicamentos psiquiátricos para quedar dopados, dormidos, aletargados, o empezar a asumir otros comportamientos como ir a buscarnos otro hombre, otra mujer, o empezar a hacer ¿qué, Moni? Para empezar a reparar, no tal vez reparar, no, sino tal vez a enfrentar esa traición que nos están causando. Moniquita, tienes los micrófonos para ti. Mira, Rafa, que cuando uno siente tanto dolor y tanta situación, uno puede pensar que se está desquiciando, uno empieza a pensar desesperadamente cuál es la solución, y todo lo hace desde el conocimiento humano, pero entonces cuando eso pasa, desafortunadamente nunca se tomarán unas decisiones muy correctas, y la única forma que uno encuentra paz en su mente, porque lo que el mal hace es torturar la mente, y eso hace traer una angustia al corazón, que uno siente enfermedad básicamente, porque uno siente que le da taquicardia, que le da desmayos, que le da enlagunamientos, bueno, etcétera, etcétera. El asunto es que lo único que hay para sanar esa situación es el perdón. Pero el perdón, desde uno empezar a observar absolutamente todo lo que se pudo haber generado. Si uno tiene en claro la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios definitivamente le va mostrando a uno el camino de lo que tiene que ir sanando paso a paso, porque cada uno de nosotros es un mundo. Cada uno hay una individualidad, o sea, la grandeza de Dios es tan infinita que a cada uno nos hizo diferentes. Por eso es que es tan importante la oración y la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, el Señor nos va mostrando qué tenemos que empezar a sanar de nuestro corazón. Lo primero que uno tiene que concentrarse es en uno, porque pues uno tiene heridas. Mientras uno tiene heridas, uno no logrará tomar decisiones claras, y lo único que va a hacer es atacar, lastimar y empeorar el problema. Entonces lo primero que uno tiene que centrarse es en uno. Por eso una de las prioridades, de las principales prioridades, es Dios, o sea, mi relación con Dios, y la segunda soy yo. Tengo que sanar mi corazón para poder encontrar realmente el camino para poder empezar a perdonar.
Y parte de eso es aprender a ser conscientes de nuestros errores. Nos han enseñado a culpabilizar a todos los demás. Si nosotros vemos ese pasaje de Adán y Eva, ¿qué fue lo que hizo? Le preguntan a Adán, bueno, ¿y a ti quién te dijo eso? Entonces dijo, la mujer que tú me diste. Y entonces le preguntan a Eva, y Eva le dice, la culebra fue la culpable. Entonces, en pocas palabras, uno como que le va achacando la culpa a los demás, pero uno no quiere ver la verdadera responsabilidad que uno tiene frente a una situación. Y ese es el primer paso que nosotros tenemos que entrar a hacer. Empezar a mirar, bueno, listo, yo tengo que responder por lo que yo he hecho. Y la otra persona, o sea, mi esposo, mi hijo, el que sea, tendrá que responder por lo que él ha hecho o esa persona ha hecho. Entonces, como yo tengo que responder por lo mío, yo voy a ponerme a paces con Dios. Y yo tengo que empezar a ser responsable y lo suficientemente maduro o adulto para mirarme en mis errores, en mis fallas, porque lo que uno siembra cosecha. Entonces, si yo me he acostumbrado a hablar mucho de mi esposo, pues yo estoy sembrando una forma de actuar. Digo, mi esposo es un traicionero, es un mujeriego, pues entonces asuma sus palabras, porque por los dichos de la boca uno se ata, lo dice la palabra. Entonces, usted dice, mi esposo es un irresponsable, entonces usted va a tener su esposo irresponsable. Mi esposo es un mujeriego, pues allá tendrá su esposo mujeriego. Entonces, ahí tú estás traicionando ese pacto que tú tuviste con tu esposo, de ser uno con él hasta que la muerte lo separe. Entonces, las situaciones tenemos que empezar a ponernos a paces con Dios frente a lo que realmente nosotros hicimos. Posteriormente a que yo me ponga a paces y tenga mi corazón limpio frente al Señor, donde limpie mi corazón con la sangre de Cristo Jesús, porque Él se lleva todo mi pecado en la cruz. Entonces ya puedo empezar a decir, Señor, yo que debo perdonar a mi esposo, o sea, esas heridas que sí vinieron a mí por causa de también mis acciones, o sea, yo no puedo, o sea, ¿cómo es que se dice? No viene una consecuencia sin causa. O sea, siempre hay una maldición que viene por una causa específica. Si a mi vida vino la maldición de la traición, es porque hay una causa para que suceda. Entonces, por eso es que es importante que yo sea capaz de darme cuenta que fue lo que yo ayudé a generar para que viniera la maldición a mi vida, para que viniera una traición a mi vida, una separación, un engaño, en fin, tantas cosas. Entonces, es un trabajo que yo necesito dedicarle tiempo. No es de ir un momentico, fui a la iglesia, oré un momentico, si fue mucho tiempo, de pronto media hora, no. Es un espacio donde yo tengo que dedicarle a diario para poder sanar, porque es que son muchísimas las heridas que se generan en el vínculo de la pareja, en el vínculo con los hijos, en el vínculo con los padres, aún en el trabajo, en fin, todas las relaciones que uno establece. Hay muchos tipos de traición, lo decía Rafael al principio, y es precisamente eso. Yo tengo que entrar a mirar todo eso, pero entonces yo debo, esa persona que me está doliendo tanto, pues empieza por esa persona, porque ya las otras serán más sencillas, pero a ese toro que te está mirando así con ganas de cornearte, a ese toro tienes que enfrentarle primero. No te dé miedo, porque es que dice la palabra claramente, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces uno no tiene por qué salirle corriendo a una cara de diablo y espanto que se nos presenta, no. Y más que es algo que es un recuerdo que yo tengo en mi corazón, enfrentémoslo y lo podremos vencer, pero yo tengo que ser suficientemente responsable en cuanto que en darme cuenta
¿Cómo he fallado yo? O sea, lo que yo hoy tengo en mi vida, lo que yo hoy he cosechado en mi vida, es porque eso lo sembré también yo. Si yo tengo en este momento angustias, impotencias, desesperaciones, tristezas y de todo, yo también tengo que mirar qué hice. Sí es cierto que la otra persona tiene una responsabilidad, pero pongámonos a pases inicialmente con lo que yo personalmente he hecho, para que posteriormente la otra persona sea capaz de ser responsable por lo suyo, porque es que Dios a mí me va a pedir cuentas de qué fue lo que yo hice, y a la otra persona también. Pero yo quiero ser salvo o yo quiero salvar a todo el mundo y perderme yo, porque de nada vale que tú salves a todo el mundo, pero que tu propia alma se pierda, y así lo dice la palabra. Entonces yo tengo que exigirme para que mi alma también sea salva, y eso significa que yo también sea capaz de reconocer mis fallas. Y para que se haya una pelea en una pareja, para que no haya unidad en una pareja, es porque los dos han aportado para que suceda. Y Moni, cuando ha habido resentimiento y resentimiento hacia la otra persona, uno empieza a ver a la otra persona como un ogro, ¿no? Peor. Uy, eso lo ve como un demonio. Hablando en serio. Le ve todos los defectos del mundo. Todos. Y uno empieza a criticarlo. Que es muy bajito, que es muy gordito, que es muy altico, que ya no sé qué, que ya no da, que ya no hace. Y es una criticadera impresionante. Y lo que uno está haciendo es netamente traicionando. O sea, uno se siente traicionado y resulta que uno es el que está traicionando a la vez. Porque no está cumpliendo con el vínculo que estableció ante mi Jesús con el que se casó. ¿Sí ves? Que iba a respetar, porque es el respeto y el amor mutuo. Cuando uno habla de amor, está hablando de respeto. Entonces, necesariamente por el solo hecho, como tú decías, del dicho de sus bocas, pues obvio que también uno está haciendo que su pareja se siga envolviendo y se siga amarrando y se siga comportando de la manera en que nosotros no queremos, porque lo seguimos criticando. Y bien, mi Jesús dice, no solamente con lo que tú hagas, sino con lo que tú pienses. No más el hecho de si tú puedes caer en adulterio, no solamente con que el hecho de que estés acostado con una mujer o con un hombre, ¿sí ves? Sino también con el solo hecho de tenerlo en tu mente y desearlo solamente con la mirada. Igual que tú puedes matar a alguien con solamente desearlo. Es el mismo pecado. Imagínate que mi Jesús lo compara como haberle quitado la vida a alguien con el solamente de sentirlo. O sea que cuando yo pienso mal de mi cónyuge y hablo mal de mi cónyuge, pues yo lo estoy asesinando. Estoy cometiendo doble pecado. ¿Sí ves? Triple pecado. Y te voy a decir cuál. Primero, homicidio, porque estoy hablando mal y lo estoy matando. ¿Sí ves? Espiritualmente. Segundo, el otro pecado grande es el hecho de la infidelidad. ¿Sí ves? Y tercero, lo estoy llevando a la prostitución, porque lo estoy llevando a fornicar. No fornicar, sino tener adulterio. 3 pecados en uno, porque no estoy siendo fiel realmente al compromiso que hice ante el altar. Y todo esto lo que estoy diciendo, y Mónica estaba haciendo alusión a algo muy interesante, y quiero contarles un testimonio de mi Moniquita, porque uno habla es del testimonio. Cuando Mónica dice que realmente uno tiene que mirar cuál es el error que cometió, cuando yo cometí infidelidad, mi Moniquita preciosa hizo algo que personalmente, como dice aquí en Colombia, uno se quita el sombrero ante la actitud de mi esposa. Entonces yo no estaba pues con esa amante, y Moniquita fue a donde ella. Entonces yo pensaba, uy, se van a coger de los cabellos, van a empezar a pelear, Moniquita, ¿qué va a hacer? Y Mónica fue a hablar con ella directamente. Fue sorprendente y me sorprendió. O sea, primero me dio mucho miedo, porque uno como hombre le da miedo que la mujer confronte. Un secreto que no salga de aquí ni en América Latina. Le da mucho miedo que la mujer confronte, y sobre todo con sabiduría. No con pelea, sino con sabiduría, porque uno se pone de ser mentiroso, manipulador, porque el mal se llama Asmodeus espíritu. Averígualo en internet y te das cuenta. Asmodeo, el espíritu que hace la separación y que tiene encapsulado y secuestrado al esposo. Mi esposa va entonces, mi Moni va allí donde esta mujer, y entonces se sienta con ella en su oficina, que también era una psicóloga, y entonces cuando se pone a hablar con ella, le dice, vengo a hablar contigo. Pues lógico que ella se asustó mucho, se puso a la defensiva, porque pensaba que Mónica, perdón la palabra, se iba a igualar. Perdón la palabra,
No sé si todo el mundo la entenderá, pero sí iba a poner el mismo nivel de ella, porque en ese momento, pues lógico, no estoy hablando mal de ella, sino que ella estaba traicionando debido a muchos errores que ella tenía en su corazón y muchas heridas que tenía en su corazón. Y de igual manera, pues las mías de igual manera. Pero entonces Moniquita hizo algo sorprendente. Cuando se sienta allí en su consultorio, en su oficina, le dice: oye, vengo a hablar contigo, pero sobre todo vengo a pedirte perdón. Ella quedó plop, como condorito, ¿no? Sorprendida. Dijo: vengo a pedirte perdón porque yo sé y soy consciente que he cometido muchos errores en mi relación de pareja. La desarmó completamente y le dijo: porque yo soy causante también y tengo mucho que ver en lo que mi esposo hizo. Él no le estoy quitando su responsabilidad, porque él también tiene muchas cosas de parte de él en su responsabilidad, pero yo vengo a enmendar las mías y a sanar las mías, y vengo a pedirte perdón por el hecho de inducir a mi esposo a que me traicionara, y perdóname de todo corazón. Eso fue, créanme, que apoteósico, fue sorprendente, hasta tal punto que actualmente son muy buenas amigas y han orado bastante y se han acercado mucho al Señor mutuamente, y me ayudaron de igual manera también a mí a pedir perdón, perdonarme también, y eso fue impresionante. Esto, lo que mi esposa hizo, no quiere decir que tú vayas a hacerlo, porque también tienes que medir y tienes que medir las consecuencias que pueden darse con respecto a ello, y tienes que mirar, pero el Señor es el que muestra, porque Mónica lo hizo fue en oración inicialmente, no lo hizo por impulso y no lo hizo simplemente por decir: venga, pues voy a confrontar a esta señora para por ironía o por resentimiento a ver qué es lo que va a pasar, porque eso no funciona, es por amor. Pero el amor actuó en Mónica porque primero oró, y duró mucho tiempo orando, porque sufrió. Todo lo que mi esposa dice con tanta vehemencia y con tanta fuerza es por la experiencia que ella tuvo y el dolor que ella experimentó debido al dolor que yo le causé en su corazón, Moniquita. Sí, definitivamente uno tiene que simplemente dejarse llevar por el Señor. O sea, pienso que el proceso mío fue hermoso en la medida de que me di la oportunidad de conocer al Señor, y precisamente con relación a lo que Rafa le decía a la señora frente a que por qué no se iba donde su amante, yo me acuerdo que dentro de las cosas que yo pedí al Señor para conocerlo a Él fue precisamente eso. Yo le dije: Señor, yo quiero conocer una persona que realmente no es infiel, una persona que es fiel, una persona que definitivamente me ame. Y me han dicho que tú eres ese ser fiel, ese ser que puede amar. Y yo quiero ser tu novia, yo quiero realmente conocerte, yo quiero enamorarme de ti, yo quiero estar contigo. Y me puse a imaginar qué era lo que era tener de novio a Jesús. Y era hablar con Él, era compartir espacios con Él, era comentarle mi vida, etc. Y fue así donde yo fui conociendo al Señor, y eso me dio la posibilidad para poder perdonar, porque el Señor lo que primero me llevaba era perdonar, a perdonar, mucho perdonar. Y la palabra es así: al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Y pienso que eso me enseñó que el Señor me perdonó tantas cosas, que definitivamente me ama demasiado, y aún me sigue perdonando, porque yo sé que no soy perfecta, yo sé que cometo muchísimos errores, pero sé que Dios me ama y sigue perdonándome, y por eso me esfuerzo por ser mejor cada día. Pero es esa posibilidad de perdonar y de perdonarme. Ojo, porque a veces se nos olvida eso, es perdonarme, para que así podamos encontrar la paz y podamos encontrar realmente ese verdadero amor de Dios. Moniquita, vamos a orar. Vamos a orar y decirle al Señor que por favor Él nos llene de su presencia a través del Espíritu Santo, como le pedimos. Este programa fue muy especial, y sí, el Espíritu habló porque todos hemos cometido ese pecado de la infidelidad, del engaño, todos. Sí, es porque Satanás lo cometió a través de la soberbia, y la soberbia le llevó a la rebeldía, al engaño. Si te das cuenta, lo llevó a la muerte. Y nosotros, debido a esa soberbia que el mal nos quiere infundir para quitarnos nuestra identidad, llegamos a cometer errores y echarle la culpa a los demás.
Moniquita, oremos, por favor. Padre eterno, tú eres lo más maravilloso, tú eres lo más espectacular que puede existir en nuestras vidas. Tú nos creaste, tú nos diste la oportunidad de ser tus hijos, Señor. Y por nuestros grandes errores, por nuestras necedades, Dios, te traicionamos a ti, Padre. Perdónanos por esa traición. Perdónanos por todo lo que hemos hecho, porque durante toda nuestra vida, si nosotros nos ponemos a revisar, te hemos traicionado a las personas más amadas por nosotros, hemos traicionado a esas personas que hemos escogido para compartir nuestra vida, hemos traicionado a nuestros hijos, Señor, hemos traicionado a tantas personas. Pero especialmente te seguimos traicionando a ti. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón por las heridas que causamos a tu hermoso, puro y santo corazón. Te pedimos perdón a ti, Jesús, por toda la sangre que tú derramaste por nosotros. Porque no nos dábamos cuenta que en cada cosa que hacíamos mal, era una traición, porque no solamente fue la traición de Judas cuando te vendió, sino cada pecado, cada infidelidad nuestra por causa de la carne, por causa del placer, por causa de la ambición. A ti y nadie más que a ti te traicionábamos, Señor. Tu calvario fue nuestra traición hacia ti, Señor, y te pedimos perdón por ello. Te pedimos perdón porque aún nos ha causado dificultad romper con ello. Y te pedimos, amado Jesús, que hoy nos permitas aplicar la sangre y agua que tú derramaste de tu corazón cuando fue atravesado por la lanza. Ya no te quedaba nada de sangre, por eso queda ese poco de agua también. No te guardaste nada para ti, para tener algo de vida. Todo lo entregaste por nosotros, por tu gran amor. Y tú nos has dado la oportunidad, sin merecerlo, de poder ser salvos. Y te damos gracias, Jesús. Gracias por tu sangre que nos limpia. Gracias por tu sangre que nos libera del pecado. Gracias por tu sangre que hace que seamos personas diferentes, que podamos tener la oportunidad de tener a tu Espíritu Santo, de sumergirnos en él. Gracias, amado Jesús, porque tú eres quien trae esa sanidad en nuestro corazón, nos restauras, nos restituyes todo lo que se ha perdido, Señor. Nos haces volver a ser hijos. Gracias, Jesús, por tu gran amor y porque ese amor tan hermoso de darnos nos dio la posibilidad de romper con ese dominio que el mal tenía sobre nosotros y nos da la oportunidad de aprender a acercarnos, quitando de nuestra vida, renunciando en nuestra vida a toda la traición que había hacia ti. Gracias, amado Jesús. Hoy te decimos, ayúdanos, fortalécenos para que seamos fieles, realmente fieles, Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias, Padre eterno, por tu inmenso amor. A ti la alabanza en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Señor. Amén. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre poderoso del Padre, en el nombre poderoso del Hijo y en el nombre poderoso del Espíritu Santo. Amén.
Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.